Días, mi nombre es Nelly Rodríguez, soy nutricionista. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la valoración nutricional. Eh, Vamos a compartir la ponencia. A ver, un momentito. Ok. No sé si logran visualizar bien. Ya, ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el tamizaje nutricional o el cribado nutricional. En cuanto a lo que se refiere a estas épocas de pandemia que estamos atravesando, ¿no? Nosotros, bueno, en lo que es la valoración nutricional en cuanto a la infección por COVID-19, ¿no? Debe realizarse según, ¿no? Estos parámetros que nos indican. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo que es la edad, lo que es el estado nutricional. El estado nutricional por lo general siempre es evaluado por el profesional, en este caso el nutricionista, ¿no? En el cual, bueno, realiza ciertas mediciones para dar una valoración, ¿no? Y por lo general siempre se usa lo que es el índice de masa corporal para nosotros poder evaluar. Luego también hay una valoración global subjetiva, que es una aplicación de un test, ¿no? En el cual nosotros medimos, haciéndole varias preguntas o también aplicando lo que es una anamnesis alimentaria y poder de esta manera ver la disminución del peso en el tiempo, ¿no? Puede ser en 3 meses, 6 meses o de repente una semana. Entonces, estas herramientas son muy útiles, muy importantes para nosotros valorar, ¿no? Cuánto es que el paciente está reduciendo el peso, si es que realmente hay una desnutrición de por medio o simplemente no, ¿no? También se valora lo que es la disminución de la ingesta alimentaria, no si es que el paciente ha perdido esa habilidad de poder consumir o poder tragar los alimentos normalmente. También se evalúa lo que es la disminución del sentido, del gusto y del olfato, porque sabemos bien claro, ¿no?, de que esta enfermedad del COVID-19 pues altera mucho lo que son los aspectos sensoriales en tanto del gusto, ¿no? Por el sabor de los alimentos, el olor también. Entonces hay que valorar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente deja de consumir, también va a haber una afectación y puede haber una complicación por ende, ¿no?, de mayor gravedad. Va a haber una presencia de inflamación en el organismo, se puede traducir como fiebre, por ejemplo, y, y puede haber otras condiciones, ¿no?, que sobre todo incluyen o influyen en lo que es el gasto calórico. Entonces es importante la valoración global subjetiva, en el cual se hace varias preguntas, ¿no? Y se le pregunta al paciente básicamente si es que en el transcurso de 3 meses ha perdido peso o en el transcurso de repente de la semana que de repente está debutando con la enfermedad del COVID, hay una reducción en cuanto al peso corporal o también en cuanto a la disminución calórica que él pueda tener. A ver, voy a agrandar, ya está. Bueno, también es importante recalcar, ¿no? Y ustedes saben, y también por las noticias, ¿no?, constantemente los médicos especialistas también nos están informando, ¿no?, de que las personas que son más susceptibles a esta enfermedad o las personas que mayormente se están enfermando, pues son las personas o que tienen mayores complicaciones, porque puede ser que un joven o una persona adulta joven normal se tenga la enfermedad, pero que tenga pues síntomas simples, síntomas pues que no acarreen, ¿no?, de que pueda ingresar de repente a un internamiento de cuidados intensivos. Eh, y en este caso pues se sabe, ¿no?, que las personas mayores de 60 años están siendo mayor susceptibles a poder presentar estas enfermedades y sobre todo presentar pues los signos, los síntomas de mayor, siendo mayor crítico, ¿no? Y no solamente ellos, sino también las personas, ¿no?, que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible
como en este caso la diabetes, enfermedades que ya han tenido, que tienen un proceso crónico, ¿no? Y que el paciente lo tiene a largo de toda su vida, o de repente tiene más complicaciones, son enfermedades que no son manejados correctamente por el paciente. Entonces, en este caso, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, o personas que también han tenido alguna enfermedad pulmonar crónica, o han tenido la TBC, o hay secuelas de que hayan tenido TBC, lo que es el asma bronquial, o enfermedades relacionadas con el pulmón, ¿no? Entonces, se ha visto que hay mayor incidencia, mayor probabilidades, ¿no? De que estas personas con estas afecciones, con estas enfermedades, pues presenten un cuadro más grave de infección por COVID-19, ¿no? Entonces, es importante este punto, ¿no? Ahora, en nutrición, documentándome, ¿no? Hemos averiguado que existen dos herramientas. Bueno, lo hemos sacado del ESPEN, que es donde los nutricionistas básicamente nos guiamos, ¿no? Que son de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, más conocido como ESPEN, que sugieren, ¿no? Que existen dos herramientas. Una de ellas es la Malnutrition Universal Screening Tool, más conocido como MUS, por sus siglas en inglés, y básicamente nos dice que esta es una herramienta de detección universal de desnutrición, en el cual nos van a ayudar básicamente a una detección temprana, ¿no? De desnutrición, y cómo nosotros poder evaluar a nuestros pacientes básicamente en comunidad, ¿no? Nutrición comunitaria. Y la otra herramienta que también se nos sugiere, ¿no? Que es la Nutritional Screening Rates, que básicamente mide lo que es el riesgo de desnutrición, pero esta vez ya más para pacientes hospitalizados. Entonces, y también nos piden, ¿no? Evaluar si es que, por ejemplo, vienen los pacientes, ¿no? No solamente con la pérdida de peso, sino también verificar, ¿no? Algunos síntomas, algunos signos, ¿no? Como la náusea, vómito, diarreas, alteración en la ingesta, la pérdida del olfato, la pérdida del apetito que se presenta en estas personas, ¿no? La fiebre, la inflamación, que también va asociado, ¿no? Entonces esto también causa un riesgo nutricional, en el cual, bueno, este test, ¿no? Nos indica, ¿no? Que básicamente nosotros deberíamos realizar lo que es, por ejemplo, la valoración del índice de masa corporal, y nos dice acá, por ejemplo, en esta tablita, ¿no? Nos indica cómo hacer la evaluación y nos da varios parámetros, ¿no? De cómo poder seguir, y nos evalúa en puntaje. Según el puntaje que tenga el paciente, nosotros ya vamos a hacer una valoración, una categorización, ¿no? En cuanto al estado nutricional de este paciente. Y, por ejemplo, uno de ellos es la valoración del índice de masa corporal, bueno, que todos sabemos, ¿no? Que es una valoración básica en el cual, bueno, sí, incluye lo que es el peso, la talla, el cuadrado, ¿no? Es una fórmula, y en el cual nos indica, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene una valoración mayor o igual a 20, nos dice que debemos darle un puntaje de 0. Pero si el paciente ya presenta un índice de masa corporal de 8.5 a 20, nosotros deberíamos poner un puntaje 1, y así sucesivamente hasta llegar al 18.5, ¿no? Si el paciente presenta, que ya también nosotros sabemos que dentro de la valoración nutricional, cuando el paciente tiene menor a 18.5, ya hay un grado de desnutrición, o también lo llamamos una delgadez, ¿no? Entonces ahí el paciente pues está corriendo una desnutrición, y por lo tanto te dice hay que ponerle un puntaje 2, pero también sin nosotros aplicar este screening, ya cuando sabemos que en el índice de masa corporal, cuando es menor a 18.5, pues sabemos que ese paciente ya está en una desnutrición, o está en un bajo peso, o está entrando ya a una pérdida de peso. Entonces, es importante, ¿no? Que apliquemos ello, y pues recurramos a lo que es ya con lo que es la prescripción nutricional, ¿no? Que es el tratamiento,
el tema de la alimentación, etcétera, ¿no? Para ayudar en lo que es para que el paciente no pierda más peso, para que el paciente pues afronte con éxito la enfermedad, que tenga buenas defensas y pues puede tener la cantidad suficiente de lo que es el sistema inmunológico fuerte, etcétera, ¿no? Ahora, también nos dice, en lo cuanto a la pérdida de peso, hay una formulita que nos dice, ¿no? Y que también nosotros, muy aparte de lo que es los pacientes con COVID, también se usa en pacientes normal, que tengan o que estén evolucionando con otras enfermedades, o pacientes que también entren a cuidados críticos, o incluso pacientes que tengan alguna operación previa de cualquier órgano. Entonces también se aplica esta fórmula y por lo general siempre usamos, ¿no? Lo que es el peso usual eh, menos el peso actual entre el peso usual y lo multiplicamos por 100, ¿no? Y nos va a dar un porcentaje. Si por ejemplo nos da menor o igual al 5%, entonces colocamos el puntaje 0. En el caso de los otros pacientes, pues que no tengan el COVID, ¿no? Nosotros evaluamos si hay una pérdida de un 5%, digamos que es una desnutrición leve o que no hay mucha importancia de pérdida nutricional, ¿no? Y ahora, si el paciente tiene entre 5 al 10% de pérdida de peso, que por ejemplo, si supongamos que el paciente pese 60 kilos, ¿no? Y que hay una pérdida de entre 5, supongamos que sea el 10%, que aproximadamente serían 6 kilos, ahí nosotros sí ya lo valoramos como una desnutrición moderada, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros ya como que abrimos las alertas, ¿no? Y comenzamos con el tratamiento nutricional, con la valoración ya más completa, que luego ya también se va a ir explicando qué parámetros se usan, ¿no? Pero esto es, incluye también dentro de la valoración global subjetiva, en el cual se hace varias preguntas y también se realiza esta fórmula, ¿no? En el cual se ve cuánto ha sido la pérdida de peso en el paciente y sobre todo si la pérdida ha sido en mayor al 10% en 3 meses, pues vemos que el paciente verdaderamente está entrando ya en un cuadro de desnutrición, ¿no? Y va a conllevar, pues, al paciente que esté en mayor estancia hospitalaria, que haya mayores complicaciones, que pues el paciente no se pueda recuperar fácilmente o que esté mucho más tiempo dentro del hospital. Por eso es importante, ¿no? Que en estos puntos eh, estas valoraciones para nosotros poder recuperar fácilmente, rápidamente y que el paciente no tenga una estancia larga en el hospital y que se pueda recuperar pronto, ¿no? Ahora, si también nos dicen, ¿no? Si es mayor o igual al 10%, en este caso, si supongamos, ¿no? Que el paciente pierda 9 kilos, que es mayor al 10%, si es que pesara 60 kilos, que es un aproximado, ¿no? Nos dice hay que ponerle un puntaje 2, ¿no? Y ahora, si el paciente también te dice tiene una enfermedad aguda y estado, o es probable que esté sin aporte nutricional mayor a 5 días, ¿no? También hay que colocarle un puntaje 2, ¿no? Y acaba luego, en la siguiente slide vamos a ver los puntajes, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Si el puntaje es igual a 0, podríamos repetir nuevamente el screening, ¿no? Para ver si es que realmente de repente ha habido una equivocación o de repente el paciente no ha dado bien los datos, o también se puede valorar nuevamente pasando una semana. Si está en casa, también se puede hacer una valoración nutricional, ¿no? Bueno, en este momento hay algunos DIRIs, ¿no? Que están realizando la valoración nutricional en casas, ¿no? Se puede hacer ahí dentro de casa o en la comunidad, ¿no? Pero si es dentro del hospital o en la parte ambulatoria también se puede realizar, ¿no? Sobre todo cuando pasan a nutrición, de repente el consultorio nutricional, ¿no? Ahora te dice también si el paciente te da puntaje 1, ¿no? Si por ejemplo hay un riesgo medio, indica que
ahí sí tendríamos que valorar, haciendo las otras valoraciones, ¿no? En cuanto a la ingesta alimentaria, que es, nosotros aplicamos un test, que es la anamnesis alimentaria, para ver, ¿no? El día anterior de cuánto es la cantidad de alimentos que ha consumido, el volumen, ver cómo es el tipo de alimentación que ha estado llevando el paciente. Y en este caso, ¿no? Viendo ello, pues vamos poco a poco haciendo lo que es ya eh, lo que es la dieta, ¿no? Del paciente para ver, juntamente con el médico, ¿no? Para ver cuál es el tratamiento nutricional que se va a dar y cuál es el tipo de alimentación que va a usar, dependiendo de la gravedad, ¿no? Si el paciente, pues, necesita una alimentación enteral, parenteral, pero por lo general siempre se inicia con dietas, bueno, alimentación, oral, ¿no? O dietas líquidas, dietas blandas, según, ¿no? Lo que necesite el paciente. Ahora, si nos da el puntaje 2, entonces nos dice que hay un riesgo alto también. Y bueno, en este caso sí, acá sí hay que trabajar con la incrementación, ¿no? De lo que es los alimentos ya de repente con una fórmula nutricional, con una suplementación nutricional y poder pues realizar el tratamiento nutricional, ¿no? Ahora, este segundo screening o el segundo cribado, que es la Nutrition Risk Screening, básicamente esta herramienta lo que evalúa son los riesgos nutricionales que ya el paciente presenta dentro de la hospitalización, ¿no? Se usa básicamente en la hospitalización, los pacientes que están ya postrados en hospital, básicamente se utiliza lo que es el índice de masa corporal también, al igual que el screening anterior. Y las preguntas que se realizan acá es si sí o no. Por ejemplo, si el paciente o cuando nosotros ya hacemos la evaluación nutricional, ¿no? Aplicamos la fórmula del índice de masa corporal. Si el paciente nos da menor a 20.5, y si la respuesta es sí, pues acá ya nos dicen, ¿no? Si contestó al menos una de las preguntas sí, entonces se realiza el tamizaje final, ¿no? Que luego es lo que continúa. Si contestó no a todas las preguntas, entonces realiza un nuevo tamizaje a la semana, ¿no? Por ejemplo. Y luego, si el paciente te dice ya va a ser sometido, por ejemplo, de repente alguna operación, entonces ahí ya nosotros aplicamos lo que es el plan nutricional, juntamente con el médico para poder nosotros recuperar o mejorar el estado nutricional del paciente. También se evalúa lo que es la ingesta para ver cuánto el paciente ha reducido su ingesta alimentaria, sobre todo en la última semana. Ahora también se evalúa lo que es la pérdida de peso en los últimos 3 meses. Igual se realiza el test de la valoración nutricional subjetiva, en el cual se hacen las diversas preguntas, ¿no? Para ver cuánto ha sido la pérdida de peso del paciente, si ha perdido 6 kilos, 3 kilos. Si ha sido la pérdida de 3 kilos, es una pérdida mínima, no hay una consideración pues grande, ¿no? Pero sin embargo sí hay que tomar en cuenta ese punto, ¿no? Porque significa que el paciente está evolucionando a una desnutrición, ¿no? Y luego si ha sido un mayor a 6 kilos, también hay que valorar eso. Dependiendo también del peso del paciente, pero ahora para nosotros poder sacar cuánto es la pérdida del peso ideal, pues lo primero que tenemos que hacer es pues sacar un peso ideal, porque puede ser que el paciente de repente esté con obesidad, con sobrepeso, entonces eso no nos daría un peso real, ¿no? De su pérdida. Lo primero que tendríamos que hacer es pues preguntar al paciente, ¿no? ¿Cuánto es su talla? Según la talla nosotros realizamos
una formulita, ¿no? O en este caso una resta simple. Si por ejemplo el paciente mide 1,60 m, que es lo normal, bueno, o 1,65 m, que es la talla promedio de un peruano, restamos simplemente menos 100 centímetros, y eso es lo que nos va a dar el peso ideal, ¿no? En este caso serían 65 kilos, que es el peso ideal del paciente, que mide 1,65 m. Pero también se hace al final, dependiendo de la edad del paciente también, si el paciente, bueno, tiene una edad mayor a 35 años, se realiza una resta de un 5%, por ejemplo. Pero en este caso, si el paciente es un paciente joven, ¿no? Simplemente se resta menos 100 centímetros, que es la fórmula Broca, y nos quedamos con 65 kilos. A estos 65 kilos nosotros restamos, ¿no? Restamos el promedio de peso que ha perdido en el tiempo. Si ha perdido, por ejemplo, 6 kilos, si ha perdido 10 kilos, ¿no? Que es una pérdida ya considerable, una pérdida de promedio moderado en lo que es la nutrición. Entonces, vemos, ¿no?, que el paciente pues ya está entrando a un cuadro severo de desnutrición. Si hay una pérdida en 6 meses mayor a 10 kilos, entonces es de gravedad y hay que preocuparnos, y pues hay que tomar las medidas necesarias para que el paciente no siga perdiendo peso, ¿no? Esta es la tablita de la NRS, en el cual pues nos indica, ¿no? Por ejemplo, te indica, si por ejemplo te da un puntaje 0, que el estado nutricional, hay ausencia, no hay una pérdida, sus requerimientos nutricionales son normales. Un ratito voy a subir esto. Y el puntaje 0, bueno, hay ausencia, ¿no? En este caso el paciente está normal, no hay una pérdida considerable de peso, y por lo tanto no necesita, ¿no?, sino seguir simplemente con una dieta normal como la ha estado continuando, ¿no? Una dieta balanceada. Y ahora, si hay una pérdida de mayor al 5% en 3 meses, en este caso, ahí sí, ¿no? Te dice, evalúalo con puntaje 1, ¿no? Que en este caso es una pérdida nutricional, que en este caso se considera como leve. Ahora, si el paciente está en hospitalización, ¿no? Por ejemplo, si hay una fractura, o pacientes de repente con una enfermedad crónica como diabetes, en ese caso, así el puntaje sea 0 y que no haya una pérdida, pues sí se le considera como una desnutrición leve. Entonces, en este caso también se aplica un plan alimentario. Si la pérdida de peso es mayor al 5% en 2 meses, o tiene un índice de masa corporal de 18,5 o 20,5, ¿no?, o menor a esto, entonces sí hay un deterioro del estado general, te indica, ¿no? Entonces, y también se evalúa lo que es la ingesta alimentaria para verificar, ¿no?, si ha habido una pérdida. Si hay una pérdida, te dice del 20 al 50%, entonces nosotros lo consideramos como moderado, un puntaje moderado. Y el puntaje moderado igual también pasa con las personas que así no haya pérdida de peso, te indica, si así no haya un índice de masa corporal de 18,5, pero si el paciente está sometido, va a ser sometido, o de repente simplemente no tenga la enfermedad del COVID, o si sí lo tiene y también va a ser sometido a una cirugía, ¿no?, o tiene alguna enfermedad crónica, entonces también se le considera como un puntaje 2, que es un puntaje moderado. Y para el puntaje 3, darle un puntaje severo cuando hay una pérdida mayor al 5% en un mes, o mayor al 15% en 3 meses. Entonces, o también si es que el índice de masa corporal, ¿no?, cuando ya le aplicamos la fórmula y sacamos, nos da 18,5 o... un momento. Ok.
Si el índice de masa corporal es menor a 18,5, ya no es necesario de repente saber toda esta información, ¿no? O de repente todo el test, y nosotros, porque pasa mucho en la práctica, ¿no? Que cuando estamos dentro ya del ejercicio profesional, muchas veces no nos da tiempo para aplicar estos test, y no, a menos que no haya estas complicaciones rápidas, fortuitas, ¿no? Que se pueden dar. Pero si sabemos la fórmula del índice de masa corporal, que es súper rápida y que nosotros siempre estamos a la mano, de repente una calculadora o de repente el celular, aunque no creo dentro de hospitalización, pero si aplicamos, ¿no?, la formulita del peso para la talla al cuadrado, entonces, y vemos que el índice de masa corporal te da menor a 18,5, pues ahí ya hay que alarmarnos, ¿no? Y pues encender las alertas y decir, este paciente se me está desnutriendo, este paciente pues está perdiendo peso, este paciente pues ya está en un deterioro de un estado nutricional grave, y por lo tanto yo ya tengo que, digamos, que poner mayor atención a esos pacientes, ¿no? Si de repente yo en la sala tengo 10 pacientes y de los 10 de repente, ¿no?, por ahí uno, dos o tres me dan un índice de masa corporal menor a 18,5, entonces yo tengo que poner prioridad en mi atención, en mi valoración, o de repente si yo soy enfermera, o de repente no necesariamente soy nutricionista, pero tengo los conocimientos básicos, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mayor atención, mayor cuidado de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que, uno, están nutricionalmente comprometidos y por lo tanto eh, pueden llegar a una mortalidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo, pues, simplemente es porque el cuerpo no se va a poder defender, porque ante alguna operación, ante algún método clínico que de repente se pueda, y todos conocemos, ¿no?, que dentro de las hospitalizaciones, pues hay un montón de gérmenes, etcétera, y encima con la pandemia del COVID, de este virus que tenemos, pues el paciente simplemente no va a resistir. ¿Por qué? Porque nutricionalmente no va a poder defenderse, no tiene los nutrientes suficientes como para poder hacer frente no solamente al COVID, sino cualquier otro tipo de patógeno, ¿no?, que puede ser de repente una bacteria, que puede estar ahí en hospitalización o en el medio ambiente. Y por lo tanto el paciente no tiene las fuerzas suficientes, en palabras más simples, ¿no? Y por lo tanto no va a poder salir rápido de una estancia hospitalaria, o no va a poder sobrevivir, ¿no?, en este caso. Entonces es importante, ¿no?, que veamos, si es que tenemos 3 pacientes con un índice menor al 18,5 en nuestra sala, pues hay que prestarle mayor atención, y sobre todo en el tema alimentario, en el tema nutricional, porque en la práctica todos hemos pasado por, por las salas y hemos visto, ¿no?, pacientes, y es muy lamentable en nuestro país también, y abogando de forma humanitaria como persona, ¿no?, en el que pacientes desnutridos que no tienen familiares, o que no hay una vigilancia humana, ¿no?, de repente de un familiar, o de repente del mismo profesional de la salud, simplemente se los abandona, ¿no?, porque ven que no avanza, que no mejora, y muchas veces yo he visto que se lo deja ahí sin con la fórmula enfriándose, con la fórmula que no le dan, a pesar que hay la fórmula enteral en este caso, ¿no? A pesar de que haya, no se le da simplemente y luego se le retira. Entonces es importante, y no es necesario saber tantos test, tantas encuestas, porque a la simple vista nosotros podemos ver cuando un paciente está desnutrido, ¿no? Simplemente aplicando la visualización nosotros podemos ver, ¿no? Incluso también hay otras valoraciones, que es la valoración antropométrica, que eso ya incluye el tocamiento de piel, pero en este caso nos recomiendan, ¿no?,
que tratemos en lo menos posible de no tocar al paciente con COVID, que no aplicar estas herramientas en lo posible, pero si es que lo podemos hacer con una protección adecuada, con una protección pues completa, entonces en este caso sí de repente podríamos aplicar, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la medición con centímetros para ver, por ejemplo, la circunferencia muscular, para ver los pliegues cutáneos. También se le puede aplicar una bioimpedancia al paciente y ver, ¿no? Si es que el paciente realmente está desnutrido para que nosotros podamos trabajar con él, ¿no? Pedir su plan nutricional, su plan alimentario. También es importante, no sé si hay nutricionistas acá dentro de la ponencia, pero sabemos, ¿no? Que de repente por falta de profesional de nutrición también en los hospitales, muchas veces no se toma muy en cuenta, ¿no? El tema de la nutrición del paciente. Aunque yo creo que en estos tiempos ya, ¿no? Bueno, cuando yo hacía las prácticas no lo tomaba muy en cuenta, ¿no? Pero en estos tiempos yo creo que sí es importante y ya se sabe también médicamente y también los médicos, los profesionales de la salud, no indican cuando un paciente está mejor nutrido, cuando un paciente está nutricionalmente óptimo, pues va a enfrentar cualquier operación, cualquier enfermedad. Pero si el paciente está desnutrido, pues ¿cómo va a luchar, no? Va a ser imposible. Entonces es importante esto. Y bueno, acá también nos dan las puntuaciones, ¿no? Si, por ejemplo, te dice, luego que ya hemos aplicado el test, ¿no? Y si te dan los puntajes, por ejemplo, el puntaje 1, que es leve, puntaje 2, moderado, ¿no? Se aplica según lo que hemos realizado. Si te da el puntaje 3, o si simplemente el paciente está en UCI, pues ya automáticamente le damos el puntaje 3, ¿no? Si tiene un trauma, si va a haber un trasplante, si ha tenido un politrauma o ha tenido una quemadura, ya no es necesario aplicar lo que es el índice de masa corporal ni tampoco lo que es la pérdida de peso, simplemente le damos el puntaje 3 a este paciente, porque es un paciente grave, comprometido, va a ser sometido a una operación y una operación implica que el paciente tiene que estar en óptimas condiciones nutricionales para que pueda enfrentar y para que pueda, pues, para que pueda hacer frente a justamente a esta operación o a esta intervención que va a tener. Te dice acá, si el paciente tiene mayor a 70 años, pues asume una puntuación 1 aparte, ¿no? Sabemos que los pacientes mayores a 60 años son candidatos para que puedan entrar a una complicación por esta enfermedad. Y si el paciente pues tiene 70 años, te dice este screening, ¿no? Que pues tendríamos que aplicar un puntaje adicional, ¿no? Y te dice, si por ejemplo hay una puntuación mayor a 3, el paciente se encuentra en riesgo nutricional y es necesario iniciar un plan de atención nutricional, ¿no? Una interconsulta con el nutricionista para que pueda hacer una valoración ya más exhaustiva y poder prescribir, ¿no? Qué tipo de alimentación, la alimentación enteral, parenteral, juntamente con el médico, obviamente, y con el profesional de la salud también, ¿no? Si hay una puntuación menor a 3, se debe realizar una valoración semanal. En caso de que el paciente tenga programada una intervención quirúrgica mayor, se debe considerar un plan nutricional preventivo. Como les dije anteriormente, no es necesario de repente aplicar eh, estas valoraciones, ¿no? Simplemente se agrega el puntaje 3. Y sobre todo es importante recalcar, ¿no? Pasar la interconsulta con el nutricionista, porque en la práctica se ve, ¿no? Muchas veces la teoría es muy bonito, pero cuando es en la práctica se obvia el profesional de la nutrición. Yo soy nutricionista de carrera, ¿no? Y he visto, y sin ofender a nadie, ¿no? Claro está, de que muchas veces, o de repente por falta de tiempo también, ¿no? Por falta de tiempo, por
muchos motivos, ¿no? Entonces, no se le pasa con la interconsulta y simplemente se asume, ¿no? Que se le va a dar la dieta, etcétera, ¿no? Pero no, se tendría que tener un punto importante acá. ¿Por qué? Porque si el paciente va a estar, como les dije, nutrido, va a tener todas sus defensas, va a tener todos los nutrientes de su organismo, el zinc, el calcio, magnesio, etcétera, para poder hacer frente a este virus, sobre todo el zinc, ¿no? Que es un nutriente importante, el selenio, que es un antioxidante súper importante para que el cuerpo mismo pueda tener estas defensas y poder atacar y que no, y pues que el paciente no entre a complicaciones más graves por esta enfermedad. Eh, Simplemente el cuerpo mismo va a defenderse y pues va a pasar como una simple gripe, ¿no? Entonces, es importante que la nutrición no se deje de lado, ¿no? El tema de la alimentación es muy, muy, muy importante, incluso para que no tengamos tantos pacientes con tantos síntomas tan fuertes, ¿no? Sino que simplemente pasen y que no haya tampoco tantos pacientes en hospitalizaciones, ¿verdad? Como los que lo estamos teniendo. Y no solamente el tema de la alimentación, sabemos que también hay otros factores, ¿no? De repente emocionales, los cuadros de estrés, el descanso, que es súper importante para poder también hacer frente a las enfermedades. El tema nutricional, obviamente, ¿no? Y como lo tenemos. Ahora, también existen otro tipo de evaluaciones, aparte de estas dos herramientas, ¿no? Que es la herramienta de detección universal de nutrición, que es el MOS, que ya le estamos hablando, y también el NRS 2002, que es el riesgo de detección nutricional, que por sus siglas en inglés, más conocidos como NRS. Pero aparte de ello, nosotros ya dentro también de la evaluación nutricional y constantemente se evalúa a los pacientes, se aplica estos pasos, ¿no? Uno, la evaluación de signos clínicos, que también se va a ir detallando luego ahorita, seguido de esto. La evaluación de interacción entre nutrientes y fármacos, que también el profesional de la salud ya lo conoce, ¿no? La evaluación de la ingesta alimentaria, la actividad física, el crecimiento y la composición corporal, la evaluación bioquímica nutricional, que eh, la evaluación de la reserva visceral y la evaluación del componente inmunológico. Solamente lo estoy repasando porque luego se va a desglosar y vamos a detallar punto por punto. La evaluación del estado catabólico. Eh, Vamos a seguir. Acá está. Acá está. En cuanto a lo que es la evaluación de signos clínicos asociados con deficiencias o excesos nutricionales, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los pacientes existen, digamos que como que tres tipos de pacientes COVID, ¿no? Una manera más simple, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, están infectados y que pues no presentan síntomas muy fuertes, ¿no? O simplemente no lo presentan síntomas, incluso los síntomas se les pasa de largo, ¿no? Porque de repente fueron simplemente estornudos o de repente se presentaron con quizás garganta seca, pero al día siguiente o a la semana evolucionó muy bien, ¿no? Entonces no llegaron de repente a ser internados ni tampoco llevados a una estancia hospitalaria para que puedan pues ser tratados, ¿no? Sino que en este caso de estos pacientes, ¿no? Que han sido infectados pero no tienen ningún síntoma, la presencia de signos clínicos pues no se va a dar, no están, ¿no? Simplemente no hay, ¿no? Y luego el paciente sigue con su vida normal, incluso como dicen, si es que el paciente no tuvo conciencia de que de repente fue infectado por la enfermedad, puede ir contagiando a otras más personas, ¿no? Y no va a haber ningún signo clínico. Otro tipo de paciente que son los pacientes infectados, pero están estables con síntomas, ¿no? Que también se ve muchos casos, ¿no? De pacientes que han sido infectados, pero que han sido estables, ¿no? Que han tenido los síntomas, que la falta de apetito, han perdido la pérdida del gusto, del olfato,
pero que han hecho el proceso dentro de casa, ¿no? Dentro de la cuarentena, y que han evolucionado bien y pues no han llegado de repente a una hospitalización, ¿no? Entonces, en este caso tampoco hay evidencia de signos clínicos, y también las deficiencias nutricionales no se ven, ¿no? Porque el paciente no pierde peso, mantiene un peso normal, más bien al contrario, nuestros pacientes, por la vida sedentaria que estamos teniendo, están incrementando el peso, ¿no? Eh, y luego los otros pacientes que son pacientes infectados críticos, ¿no? En este caso sí pueden aparecer algunos signos clínicos y también deficiencias nutricionales asociados por el COVID. En estos pacientes pues sí llegan a una hospitalización, ¿no? Y luego se recuperan también. Son pacientes críticos, ¿no? Si presentan signos clínicos. Y por último son los pacientes recuperados por episodios críticos, ¿no? Que sí son pacientes que pues han estado ya dentro de la hospitalización, incluso dentro de una unidad de cuidados intensivos, pero que luego se recuperaron, ¿no? Que también hubo deficiencias nutricionales, hubo pérdida de peso, etcétera. Estos son los signos clínicos que están asociados con deficiencias o excesos nutricionales. Dentro de ellos, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos evaluar algunos signos clínicos, como por ejemplo, que se manifiestan en todo el cuerpo, ¿no? Cuando un paciente tiene de repente en la piel, por ejemplo, que te dice, ¿no? Palidez, puede haber una deficiencia de hierro, en este caso, no solamente hierro, también puede haber otro tipo de micronutriente, como por ejemplo la vitamina B12, el ácido fólico, que también está relacionado con la anemia, cirrosis, deficiencia de vitamina A, o también por falta de consumo de agua, ¿no? Piel seca, piel deshidratada, ¿no? Que es la cirrosis. El cabello. En el otro signo clínico también es el cabello, por ejemplo, la pérdida de cabello. Hay personas que se le cae abundantemente el cabello. El signo de bandera, que es muy conocido, sobre todo en los niños pequeños, ¿no? Que tienen una malnutrición crónica ya muy severa, que tiene que ver con el tema del con marasmo. Se le ve, ¿no? Un cabello rojizo, amarillento, aclarado. ¿Por qué? Porque se da por la pérdida de algunos macronutrientes, en este caso las proteínas, y también los carbohidratos, ¿no? Los azúcares, pero sobre todo las proteínas, el zinc. Las uñas, bueno, también el signo que da es la coilonequia, básicamente por deficiencia de ferropenia severa, ¿no? Uñas en forma de cuchara, se abren hacia arriba, entonces quiere decir, ¿no? Que hay una deficiencia de hierro. Los ojos, xerostalmia por deficiencia de vitamina A, ¿no? En la parte de la blanquecina de los ojos, ¿no? Hay unas coloraciones azuladas, ¿no? Que se pueden dar por deficiencia de vitamina A, la ceguera también. Los labios, estomatitis angular, ¿no? Vemos que las mal llamadas boqueras, básicamente es por deficiencia de vitamina B2, pero también por la vitamina C, y otros micronutrientes. La lengua, ¿no? Podemos ver también cuando nosotros hacemos la evaluación de signos clínicos en los pacientes, no solamente es verlo en general, ¿no? Sino también hacer una evaluación más exhaustiva y vigilar, ¿no? Ver el cabello, ver el color de la piel, el color de los ojos, las mucosas, vigilar esos puntos, ¿no? Porque ahí nos pueden dar básicamente que alguna deficiencia nutricional o alguna patología que puede estar presentando este paciente, ¿no? Sin llegar de repente a hacer tanta exámenes de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, con una simple evaluación clínica, nosotros también podríamos ver, ¿no? Qué deficiencias nutricionales el paciente está teniendo.
En este caso, bueno, las encías, ¿no? Que nosotros también vemos por la falta de encías pálidas o encías con algún tipo de escorbuto por falta de vitamina C, palidez, anemia, desnutrición, igual en los ojos, ¿no? Cuando hay no hay una coloración, también está enfrentando al paciente pues alguna deficiencia, no solamente de hierro, también de ácido fólico, también de la vitamina B12. Este, la palma de las manos, también hay una palidez, hay que ver la coloración siempre de las manos, ¿no? Si las manos están muy claras, muy blancas, y se ha visto, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan y tienen simplemente las manos pálidas, la coloración es amarillenta y ahí uno ya puede sacar sus conclusiones, ¿no? Incluso ya dar un diagnóstico de qué o presumir, ¿no? De qué está padeciendo esta persona, ¿no? No necesariamente puede ser por un tema nutricional. También sabemos que existen otras enfermedades que puedan estar presentándose, ¿no? Pero podríamos ir descartando poco a poco, ¿no? De repente una deficiencia nutricional y luego nosotros ya podríamos confirmar con un examen de laboratorio, ¿no? El tejido celular subcutáneo disminuido o aumentado también, ¿no? En este caso, hay una desnutrición, un bajo peso, o también puede haber un sobrepeso, una obesidad, ¿no? Ojo que sabemos que los pacientes con COVID están debutando en mayor cantidad nos dan la ciencia nos indica, ¿no? Que en mayor porcentaje de pacientes que han ido a una unidad de cuidados intensivos pues han tenido la obesidad, ¿no? Una obesidad mórbida sobre todo, y también una obesidad es una deficiencia nutricional, es una malnutrición. Puede que el paciente esté muy obeso, con muy sobrepeso, pero también es un paciente desnutrido, ¿no? Un paciente que no necesariamente porque está gordo está sano, ¿no? Sino que sabemos que ya el sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas que pues el paciente nos indica que está pasando también por una inflamación, ¿no? Eh, entonces esto es súper importante recalcar de, de nosotros poder ver, ¿no? Si nuestro paciente tiene una obesidad, entonces hay que tener mucho ojo, ¿no? Que un paciente pues que va a tener mucho más complicaciones que un paciente con un peso normal y al igual que un paciente también desnutrido, ¿no? Un paciente que está bajando de peso con un índice menor a 18.5 o un paciente también mayor a un índice de mayor de 35, ¿no? Entonces en esos puntos hay que nosotros tener vigilancia, no hay que verificar, ¿no? Y no dejarse ver solamente si mi paciente, porque como vimos en los screenings anteriores, ¿no? Te daban los puntajes de acuerdo si es que tu paciente tenía un índice de masa corporal menor a 18.5 o menor a 20.5, ¿no? Pero no necesariamente. Sí, también hemos visto en la práctica, ¿no? De que los pacientes pues con obesidad mayor a 35 o 40, pues están debutando y son pacientes pues que entran con mayor facilidad a UCI, ¿no? Seguimos. El estado de la ingesta según el tipo de paciente COVID, ¿no? Como ya les había indicado también anteriormente, ¿no? Existen tres tipos de pacientes, ¿no? Que son los que tienen la enfermedad, pero no tienen síntomas, ¿no? En cuanto a lo que es la ingesta alimentaria, en el caso de estos pacientes no necesariamente pueden haber cambios, el paciente puede seguir con su vida normal, consumiendo normal sus alimentos, ¿no? No presentan ningún otro cuadro, ¿no? Ahora, en el caso de los pacientes que han estado enfermos, pero que son estables y sí presentan síntomas, en este caso sí podría haber, ¿no? Una reducción de la ingesta alimentaria porque puede estar comprometido con vómitos, náuseas, diarreas. Por lo tanto, sí va a haber una disminución de la ingesta, ¿no? Si es que hay náuseas, sobre todo, el paciente pues tiende a reducir su consumo de alimentos.
En el caso de los enfermos críticos, los patrones de digesta alimentaria están negativamente afectados, ¿no? En este caso, el paciente, pues, sí va a reducir negativamente su consumo. En este caso, sí tiene que haber ya una nutrición especial. En este caso, ya se tendría que evaluar, ¿no? Si es una alimentación nutricional oral, de repente con alimentos normales, licuados tal vez, o simplemente aplicar la nutrición parenteral o la nutrición enteral, ¿no? Dependiendo de la evaluación que dé el profesional de la salud, pero sí en estos enfermos críticos se ha visto, ¿no?, que la ingesta alimentaria está afectada. Y luego los pacientes recuperados post episodio crítico, ¿no? En este caso, los patrones de ingesta alimentaria sí están completamente disminuidos, y en este caso los pacientes, pues básicamente sí va a haber un peso disminuido, va a haber una desnutrición, y sobre todo por la presencia de disnea, ¿no? Entonces es importante aplicar estos cuestionarios, y no solamente eso, ¿no?, sino también aplicar las otras valoraciones, ¿no? La valoración global subjetiva, lo que es la valoración, incluso cuando el paciente está entrando a hospitalización, ¿no?, aplicar lo que es el anamnesis alimentario para nosotros vigilar y ver, ¿no?, cuánto es el volumen del paciente está consumiendo, o cuánto ha estado consumiendo durante los últimos 5 días, para ir vigilando y que esta no haya una pérdida, ¿no?, sino que al contrario se mantenga el consumo de alimento, o en todo caso suplementar. La evaluación de la actividad física. En estos puntos también vemos que hay personas, pues sobre todo los pacientes que han sido pacientes críticos, en este caso pues sí va a haber una disminución, ¿no? Definitivamente hay una pérdida de la actividad física, como todo paciente también hospitalizado, ¿no? Todo paciente hospitalizado, cuando está mucho tiempo dentro de de un hospital, ¿no?, sabemos que pierde la movilidad, sabemos que hay una pérdida también de masa muscular, sabemos también que hay una pérdida de peso, no solamente eso, sino sabemos también que hay una pérdida de grasa subcutánea, fibras musculares, ¿no? Y por lo tanto también incluso hay una pérdida y al haber pérdida de masa muscular, por lo tanto también hay una pérdida de la actividad física, en este caso el movimiento, el caminar, que compromete el estado nutricional del paciente. Sabemos que, bueno, esta enfermedad, lamentablemente, a muchas personas, ¿no?, que han estado en situaciones más críticas, les ha tenido por mucho tiempo, 60 días, 70 días, ¿no? Y por lo tanto, sí compromete gravemente, porque hay una mayor estancia hospitalaria, y compromete también, de todas maneras, la actividad física del paciente y también su estado nutricional. Entonces, en este punto es importante, ¿no?, que nosotros podamos poco a poco ir recuperando la movilidad, poco a poco ir mejorando el estado nutricional del paciente, como a través de una valoración nutricional, ir nuevamente incrementando poco a poco el tema de las calorías, incrementando según el requerimiento que contenga de proteínas, según lo que necesite, ¿no?, el paciente. Si el paciente pues ha estado en un cuidado crítico muy extenso por mucho tiempo y con una formulación, pues obviamente que también va a haber una pérdida incluso de la masticación, del consumo normal de los alimentos, y por lo tanto nuevamente tiene que haber una recuperación en el tiempo de nuevamente la práctica de la masticación, de la deglución del alimento natural, ¿no? Y hasta que nuevamente el paciente vaya recuperando la salud. En este caso, tanto la movilidad como la recuperación de su peso normal, y
recuperar, ¿no? En este punto, por ejemplo, te dice cuando nosotros hacemos una valoración nutricional completa, ¿no? Para ver cuánto es que el paciente necesita en cuanto a su requerimiento nutricional, sobre todo en cuanto a calorías. Lo normal sabemos que según el CENAN, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición de nuestro país, nos indica, ¿no?, que un peruano normal promedio necesita de 2.200 calorías en general, ¿no? Para una talla promedio de 1,65 m con un peso ideal de 65 kilos, como les había indicado. Entonces te dice, ¿no? Si, por ejemplo, este paciente, para nosotros sacar estas calorías, ¿no? Y sacamos también a través de un factor de actividad. En este caso, el factor de actividad, tú multiplicas, ¿no? Por ejemplo, tu tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es el requerimiento nutricional que tú necesitas para poder respirar, para poder realizar todas tus actividades, sin actividad física, es solamente que tu cuerpo necesita, los nutrientes que tu cuerpo necesita en cuanto a calorías, solamente para poder vivir, respirar y hacer todo el trabajo de la deglución, la masticación, etc. Esa es la tasa metabólica basal. Son las cantidades de calorías que el cuerpo necesita solamente para vivir, sin moverte. Ahora, si tú te quieres movilizar según el tipo de actividad física que nosotros realizamos, entonces esas calorías, que por lo general son 1.200, 1.500 calorías, lo multiplicamos por un factor de actividad. Por ejemplo, no hay personas que sabemos que son deportistas, personas que tienen un trabajo que no es sedentario, sino un trabajo con una actividad, ¿no? Entonces hay un factor de actividad que nosotros multiplicamos, ¿no? La tasa metabólica por ejemplo, dependiendo, ¿no? Puede ser por 1,2, por 1,5, por 1,3, etcétera, o por otro factor. Existen varios según el tipo de actividad física que la persona realice, entonces se multiplica y ahí te sacamos el total de calorías. En el caso del paciente que ha sido comprometido con esta enfermedad, te dan un factor de actividad, ¿no?, que nosotros podríamos multiplicar para poder sacar la cantidad de calorías que este paciente necesita. Por ejemplo, pacientes que han sido infectados sin síntomas, te indica que no presenta cambios en los patrones de actividad física. El paciente sigue con su vida normal, camina normal, sale a hacer su deporte normal, o sea, no se ve afectado. Pero en el caso de los pacientes que han estado enfermos, estables con síntomas, te indica que, por ejemplo, los factores de actividad en pacientes infectados se multiplica por 1,2, en pacientes postrados por 1,25, por pacientes que están sentados, ¿no?, o deambulando por 1,3, estos son los factores que se debe realizar para poder nosotros sacar el total de calorías que estos pacientes necesitan, no sé, dependiendo de su estado. Entonces, podríamos hacer la multiplicación. Primero, obviamente, se saca el peso, la talla del paciente, luego se saca su tasa metabólica basal y luego se multiplica por estos factores, ¿no? Si está postrado, si está sentado, si está infectado, 1,2, y te va a salir una cantidad X de calorías. Y a eso se suma el total, ¿no?, metabólica basal juntamente con el factor de actividad y tenemos el total de calorías, ¿no?, que podrían dar 2.000, 2.500, dependiendo, ¿no? Y de esa manera ya se realiza el plan alimentario, ¿no?, para poder nosotros recuperar este paciente según lo que él necesita, ¿no?, según la edad también, existen varios puntos. Paso 5, la evaluación del crecimiento y la composición corporal. Sabemos que también hay niños, ¿no?, que han sido afectados dentro de esta pandemia del COVID-19, que han sido pacientes pediátricos, pues obviamente que también estos niños que han sido afectados
también va a haber, sobre todo, porque los niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo los niños pequeños, ¿no? Que son niños menores de 2 años, ¿no? En donde pues su crecimiento y desarrollo están más incrementados, ¿no? Y que hay una necesidad de que pues que haya una buena ganancia, sobre todo de talla y de peso de nuestros niños, para que no haya niños desnutridos en el país, ¿no? Que no haya niños anémicos, la propuesta que estaba anteriormente, que se estaba trabajando. Entonces es importante, ¿no? Te indica, ¿no? Eh, que nosotros podríamos hacer una valoración y un seguimiento, sobre todo en estos niños que han sido afectados, porque sí eh, va a haber una afectación de estos niños en cuanto a su reducción de talla, en su ganancia de peso. Y te dicen, ¿no? Que podríamos valorarlo con las tablas de valoración de la Organización Mundial de la Salud. También en nuestro país tenemos unas tablitas, ¿no? En nutrición que nos brinda el Instituto Nacional de Salud a través del SENAM, que ahí hacemos la valoración, ¿no? Tanto la ganancia del peso de los niños, la talla, etcétera. Ya. Ahora, en cuanto a la ganancia de peso, te indica también, ¿no? Cómo nosotros podemos evaluar o valorar en el caso de nuestros pacientes. Sabemos que nosotros los equipos básicos que usamos para poder hacer una valoración tanto del crecimiento como del peso corporal, bueno, tenemos el tallímetro, ¿no? Y en el caso del peso, las balanzas hospitalarias, pero también existen otros equipos un poquito más avanzados, digamos, que son los equipos de bioimpedancia, ¿no? En el cual nos arroja pues otros tipos ya de parámetros mucho más certeros, en el cual nosotros podríamos hacer uso de estos para poder hacer una evaluación de la composición nutricional de nuestros pacientes. Eh, pero también nos indica, ¿no? Que debido a las altas tasas de contagio por este COVID, ¿no? Sería importante que nosotros podamos usar todas las medidas mínimas para poder desinfectar, sobre todo el uso si vamos a usar en varios pacientes que han sido contagiados, porque sabemos que es una enfermedad muy altamente contagiosa y que si no usamos los protocolos de bioseguridad adecuados, ¿no? Con una indumentaria adecuada, un lavado de manos, una desinfección de los equipos después de haber evaluado a uno u a otro paciente que ha sido infectado, eh, entonces es importante, dependiendo, ¿no? También del profesional de la salud, si opte, y también si es que tienen dentro de los hospitales, ¿no? Que opten por la utilización de estos equipos o simplemente obviar, ¿no? Usar otro tipo de valoraciones. Pero si fuera el caso, ¿no? Porque siempre estamos evaluando tanto el peso como la talla como una fórmula principal, ¿no? Para poder establecer el índice de masa corporal y ver, ¿no? El estado nutricional de nuestros pacientes. Entonces sí podríamos usarlos, ¿no? Y previo desinfección, limpieza, etcétera, y todos los protocolos de seguridad que nos dice nos indica el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, te indica, por ejemplo, tendríamos que evaluar el peso usual con el peso ideal, la fórmula que yo les había indicado anteriormente, por ejemplo, la aplicación de la fórmula Broca, tanto para hombres como para mujeres, que es una fórmula súper sencilla, ¿no? Para nosotros poder sacar tanto el peso ideal, ¿no? Sobre todo el peso ideal, que es la talla en centímetros menos 100 centímetros, ¿no? Que es, por ejemplo, si, como ya les indiqué anteriormente, ¿no? Si el paciente medía 1,65 m, simplemente se resta 100 y quedaríamos con 65, ¿no? Ese es el peso ideal de un paciente, en el caso si midiera 1,65 m, ¿no? Igual para las mujeres. En el caso de las mujeres sí se resta menos 105, ¿no? Y ahí nos da un peso ideal. Con ese peso ideal ya nosotros podríamos también estar utilizando otros parámetros y poder hacer uso es una fórmula mucho más fácil para sacar
el peso ideal de los pacientes. También existen otras, como las que tenemos acá, ¿no? Que ustedes pueden visualizar, para poder sacar el peso ideal, ¿no? En el caso de la primera fórmula, nos indica básicamente, nos da según la contextura ósea del paciente. Hay pacientes que tienen contextura mediana, pequeña, contextura grande. Esto también lo saca el profesional de la nutrición, que ya está capacitado. Esto en pregrado a nosotros nos enseñan. Son fórmulas de uso cotidiano en la consulta, en consultoría clínica, también consultorios privados, en el cual pues nosotros medimos, ¿no? Y vemos si es que nuestro paciente tiene una contextura mediana, pequeña, grande, porque eso también nos ayuda para nosotros poder sacar para sacar una valoración general tanto de la composición corporal del paciente, para ver si que nuestro paciente pues de repente tiene más masa muscular, tiene mayor porcentaje de grasa, etc. Por ejemplo, ¿cómo podemos sacar para una estructura pequeña? ¿No? Está ahí al cuadrado y se multiplica por 20 y nos va a dar un peso. Igual para la estructura mediana. Ahora, ¿cómo sabemos si hay una estructura mediana, pequeña, grande? Existen también unas tablas en el cual te indica, ¿no? Según la talla del paciente, te indican 3 parámetros. Puede ser una estructura mediana, te indica tanto de peso, tanto de talla, y también se hace un cálculo con lo que es la circunferencia de la muñeca, ¿no? Se hace una formulita y medimos la circunferencia de la muñeca, sacamos una fórmula y ahí nos da cierto rango y nosotros ahí según esas tablas comparamos si nuestro paciente de estructura mediana, pequeña y grande. Y luego ya multiplicamos, hacemos la división por la talla al cuadrado y luego multiplicamos por 20. Y nosotros ahí podemos ver, ¿no? Si nuestro paciente tiene, para poder sacar un peso ideal, ¿no? Hay personas de contextura gruesa, mediana, grande también, según la estructura ósea. También hay otra formulita en la segunda, que es el cálculo de peso ideal según Robinson, ¿no? Son varias las fórmulas que nosotros podríamos aplicar para sacar el peso ideal, pero la que más fácil creo que se adapta a la hospitalización es esta, ¿no? La fórmula de Broca, que es muy simple y nosotros ya con eso podríamos tener un aproximado, ¿no? Pero ya si queríamos ser un poquito más certeros y tenemos mucho más tiempo y estamos pues de repente tener una hora de tiempo, una hora aproximada de 60 minutos para poder nosotros evaluar pues más exhaustivamente a nuestro paciente, ya podríamos aplicar también estas fórmulas si es que quisiéramos, ¿no? Composición corporal antropométrica. Ahora, también no solamente se aplica el tema de estas fórmulas, sino también nosotros dentro de la valoración clínica, que ya es donde se usa dentro de la hospitalización, también tendríamos que tener en cuenta y consideración, ¿no? El peso de los pacientes según el tipo de amputaciones que han sido realizadas, ¿no? Ahí hay una resta de un porcentaje, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ha sido amputado de una mano, de un antebrazo, dependiendo, ¿no? De cómo el paciente ha sido amputado o de repente no tiene simplemente esa parte de su cuerpo, entonces se realiza también, hay un porcentaje que nos da, se resta, ¿no? Hay una resta en el peso, si supongamos que ya sacamos el peso ideal, restamos por este porcentaje que nos dan, ¿no? Si es una mano, 0.7, si es el antebrazo, 2.3, y así sucesivamente. Y ahí sacamos el peso ideal, ¿no? Porque obviamente el paciente no tiene ese miembro y pues no lo vamos a contar, ¿no? Obviamente que hay que descontarlo, ¿no? Y multiplicamos por ese porcentaje que nos dan. Si da 1 kilo, por ejemplo, restamos su peso ideal si es 60 kilos o 65 kilos, ¿no? Y multiplicamos por 0.7 si es que hay una pérdida de mano, ¿no? Del paciente, lo restamos por esa cantidad que nos sale y eso sería el peso ideal y con eso ya trabajaríamos.
Eh, en este caso, el porcentaje de cambio de peso, vamos viendo, ¿no?, cómo el paciente va haciendo la pérdida de peso en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cómo nosotros lo podríamos sacar el peso usual como la fórmula que nosotros del screening anterior que habíamos indicado, ¿no? Esta es la fórmula que también se usa para pacientes que hospitalizados, pero que no necesariamente tienen COVID, pero si nuestro paciente tiene COVID, también se aplica esta fórmula, ¿no?, para nosotros saber cuánto es el peso de pérdida corporal significativa que está teniendo nuestro paciente, ¿no? Se hace esta formulita que es el peso usual. Nosotros, ¿cómo obtenemos el peso usual? Mediante la valoración global subjetiva, ¿no?, donde se le pregunta el peso del paciente, ¿no?, que ha tenido durante los últimos 3 meses o 6 meses, y luego restamos con el peso actual que el paciente tiene, ¿no? Por eso es importante preguntar, indagar, ¿no?, al paciente. Ahora, si el paciente de repente no puede hablar, ha perdido el habla, tal vez a un familiar, ¿no?, hacer la pregunta y ir evaluando, ¿no?, según lo que el paciente refiera. Preguntarlo, ¿no? De repente ahora mi paciente en este momento que yo lo estoy evaluando tal vez pesa 60 kilos, pero anteriormente pesaba 90 kilos hace 3 meses, entonces hacemos esta fórmula, ¿no? El peso usual que mi paciente tenía, porque hay pacientes que te indican, ¿no? Y el año pasado tú le preguntas, ¿el año pasado cuánto pesabas? De repente pesaba 80 kilos, ellos te indican, ¿no? Y ahora en el momento que tú lo evalúas pesa 60 kilos, entonces ahí restas, ¿no? Y haces la división entre el peso usual y multiplicamos por 100, y ahí nos va a salir el porcentaje, ¿no? Eh, eh, Te indica, por ejemplo, y estos son los estándares, ¿no?, para nosotros poder evaluar. Si el paciente te indica, por ejemplo, si hace un mes pesaba tanto y ahora ha perdido un 5%, si es mayor al 5%, pues nosotros vamos a indicar que es como severo, ¿no? Si hace 3 meses ha perdido tanto peso, ¿no? Si ha habido un mayor porcentaje del peso corporal, también, ¿no? Nos pueden indicar si es mayor a 8% y así sucesivamente, ¿no? Y sobre todo hay que preocuparnos cuando el paciente nos dice que ha perdido más del 10%, ¿no? Si hay una pérdida mayor del 10%, eso quiere decir si es que el paciente pues ha pesado 60 kilos, ¿no? Y ahora tiene mucho menos y ha perdido 6 kilos aproximadamente, entonces pues nosotros tendríamos que poner mayor atención en este punto, ¿no? Si hay una mayor pérdida del 10%, ahí nuestro paciente va a haber mucho mayor complicación, mucho mayor gravedad, va a tener mayor tiempo en el hospital, va a ser un paciente muy complicado para nosotros, no se va a recuperar fácilmente y por lo tanto nosotros pues vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que poner mucho más esfuerzo, ¿no? A menos que trabajemos con su estado nutricional y la mejoría, ¿no?, de este paciente para que pueda evolucionar rápido. Eh, También, ahora, hay otro punto importante que nosotros también vemos dentro de la hospitalización y que, por ejemplo, se da en pacientes que nosotros no lo podemos ni tallar ni pesar, ¿no? Sobre todo, para poder sacar la talla, hay esta formulita de este cuadro acá abajo, ¿no?, en el cual nosotros podríamos hacer para poder nosotros sacar una talla aproximada, para poder sacar un peso también aproximado, ¿no? Porque el peso sí lo podríamos hacer, porque si el paciente no se puede parar, pero sí lo podríamos cargar, ahí ya descontamos, ¿no? Pero en el caso de la talla, porque el paciente, muchas veces pasa de que el paciente no podemos hacer una evaluación de poder sacar la talla para poder sacar el índice de masa corporal que necesitamos la talla o para poder sacar, ¿no?, cuánto es el peso ideal. Entonces, existe esta fórmula para poder, ¿no?, a través de la medición de la altura de la rodilla, para poder sacar su peso y para poder hacer su valoración nutricional. Entonces se aplica
esta formulita de acá, ¿no? Evaluamos. ¿Cómo se hace la evaluación? Simplemente se hace una medición desde el maleolo de la parte del talón, ¿no? Trasera, hacia la parte superior de la rodilla, y vemos los centímetros, ¿no? Y luego aplicamos. Aplicamos la fórmula y luego ya nos va a salir un aproximado de la talla del paciente. Bueno, el índice de masa corporal, creo que la mayoría, me imagino que sabemos cómo se saca esta fórmula. Es muy simple, es muy usada, muchos profesionales de la salud lo usan, en el cual no es el peso por la talla al cuadrado, ¿no? Otra forma fácil también es peso entre talla, en la calculadora, ¿no? Y ahí sacamos el índice de masa corporal. Obviamente que también existen rangos estándares y que seguramente ustedes también los conocen, que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que nos indica si el paciente está dentro de un rango de 18.5 a 24.9, significa que el paciente está dentro de lo normal, ¿no? Si sobrepasa hacia arriba o hacia abajo, pues obviamente que ya hay un cuadro de desnutrición, un déficit nutricional, ¿no? Tanto por exceso de calorías o por deficiencia de calorías y de nutrientes, ¿no? Entonces, el paciente lo ideal es que tiene que estar dentro del rango normal, ¿no? Ahora, también sabemos que el índice de masa corporal tiene algunos errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las personas que tienen mayor masa muscular, no aplicaría la fórmula del índice de masa corporal, ¿no? Con exactitud, porque sabemos que el índice de masa corporal básicamente está dado para personas pues que no realizan mucha actividad física, para personas normales que no tienen específicamente un tipo de actividad física muy intensa, digamos en cuanto al ejercicio corporal, ¿no? Entonces ahí sí viene bien aplicar el índice de masa corporal, pero vemos, hay algunas personas, ¿no? Que cuando evaluamos sacamos que su índice de masa corporal sale muy alto, nos da una obesidad de repente, pero cuando nosotros visualizamos al paciente y vemos algunos aspectos, algunos signos, vamos a verificar que pues el paciente definitivamente no necesariamente está con obesidad, sino que tiene una mayor contextura gruesa, de musculatura. Y por lo tanto ahí ya se aplicaría otras técnicas de valoración nutricional, ¿no? Como por ejemplo la bioimpedancia para valorar el porcentaje muscular, porcentaje de agua, porcentaje de hueso. Se aplica ya también lo que es la antropometría más específica con lo que son el caliper para valorar, ¿no? Los pliegues cutáneos, la masa muscular tricipital, etcétera, ¿no? Con los centímetros. Y otros también, otros instrumentos de nutrición. Ahora, otro punto importante es el pliegue cutáneo tricipital, que también es otra fórmula para nosotros poder valorar si es que el paciente para poder ver, ¿no? Cuánto está en tanto el porcentaje de grasa corporal ya a nivel no solamente interna, porque la bioimpedancia, por ejemplo, lo que nos ayuda es para nosotros hacer una valoración interna, ¿no? No son exactas tampoco. Nosotros podríamos valorar, por ejemplo, un porcentaje de grasa interno más que subcutáneo, ¿no? O cutáneo. En este caso, por ejemplo, la bioimpedancia nos permite valorar el porcentaje de grasa corporal interno total, el porcentaje de grasa visceral también incluso. Pero ya en lo que es el pliegue cutáneo tricipital nos permite valorar el porcentaje de grasa, pero a nivel ya cutáneo. En ciertas zonas del cuerpo aplicamos esta fórmula, ¿no? Que es el porcentaje que se aplica. Hay unas tablitas
Estos puntos son mucho más complejos e implica toda una clase aparte, ¿ya? Para poder hacer la medición del pliegue cutáneo, pero solamente los estoy mencionando de manera rápida, porque en realidad existen otras tablas, ¿no? Que de repente se manejan. Es una parte de la valoración nutricional antropométrica mucho más avanzada que nosotros los nutricionistas aplicamos, ya dependiendo, ¿no?, de cada paciente, pero como una forma general para que ustedes puedan conocer. eh, Se aplica también este pliegue cutáneo tricipital, ¿no? Y nosotros podríamos hacer una valoración también del estado nutricional de esta forma del paciente. Pero para que ustedes puedan saber, ahí existen unas tablas de referencia estándar y con esto se aplica lo que es la mediana, que es la valoración estándar, luego se multiplica por 100 y te sale un porcentaje, y con eso tú puedes evaluar, ¿no? Si el paciente está dentro del rango normal, de repente, igual que el índice de masa corporal, ¿no? Existen estos valores, ¿no? Y tú puedes ir clasificando, valorando, ¿no? Según el, el rango que te dé, ¿no? Si está en sobrepeso, obesidad, etc. Igual existe como los pliegues cutáneos tricipital. Te puede dar un rango dentro de lo normal, estándar, medio, etc. Al igual también con la circunferencia muscular, que también es otro predictor para nosotros también poder valorar. Ya acá sí se valora, por ejemplo, lo que es el estado nutricional por la pérdida de masa muscular en el paciente, que también existen otras tablas, unos rangos, una mediana, y también nos da estas valoraciones, ¿no? Eh, la circunferencia de la pantorrilla se sugiere como punto de corte en adultos mayores, 30.5 centímetros. También existen, como les dije, varios parámetros para nosotros evaluar la valoración nutricional, no solamente con el peso, el índice de masa corporal, sino también otros parámetros, ¿no? Que ya es netamente hablar dentro del campo de la antropometría nutricional o la cianoantropometría, que es un tema grande también. Composición, bueno, para valorar también dentro de la valoración nutricional, existen estos puntos para visualizar, ¿no? Por ejemplo, en la pérdida de peso, lo que ya les había indicado anteriormente. Este es como un resumen también. Este, se evalúa, ¿no?, lo que es la pérdida de peso en porcentaje, si es mayor al 5% en los últimos 6 meses o mayor al 10%, lo que les había indicado anteriormente. El bajo índice de masa corporal, que es el IMC, ¿no?, si es mayor a 20, como ya les había indicado, o a 18.5 o a menor a 20.5, ¿no? También se evalúa al paciente, ¿no?, sobre todo en estos pacientes que tienen mayores de 60 años, ¿no? Porque sabemos pues que esta enfermedad ataca mayormente a estos pacientes de esta edad, ¿no? La reducción de masa muscular también, eso se evalúa con la medición de la circunferencia del brazo, y también la circunferencia del brazo se hace una medición de toda la parte media del brazo con 1 centímetro, y hay unos estándares también que nos indican, ¿no?, si el paciente tiene tanto de centímetros, aproximadamente 20, entonces quiere decir que el paciente está normal, pero si este tiene menos, porque ahí es donde se ve, pues sabemos que en la parte del bíceps, ¿no?, del bíceps muscular, donde está la mayor cantidad de músculo, y en la parte del tríceps, que está la mayor cantidad de la grasa de las personas, ¿no? Se valora con lo que es el caliper y el centímetro, que tiene que ser también un centímetro estandarizado, ¿no?, que haya pasado todas las pruebas técnicas, ¿no?, de la antropometría, que son básicamente unos centímetros especiales, que por acá tengo uno.
que son como que como estos de acá. Son pequeñitos, pero no son como los que siempre hemos visto, ¿no? Que son como este material de acá. Que si ustedes se dan cuenta, miren, el centímetro cuando hay mucho uso, demasiado uso, se deforma y comienzan como que a moldearse, a tener unas curvaturas medio raras, ¿no? No son lisas. Entonces estos centímetros, por ejemplo, nosotros no lo usamos mucho para tener, porque existen muchos errores, ¿no? El centímetro se comienza a, digamos, como que a extender o alargar, como si fuera un elástico que se vence, ¿no? En cambio, con este tipo de centímetros, que sus fibras son más rectas, si se dan cuenta no tienen una curvatura como la otra, entonces como que te da una mayor precisión y esto se usa básicamente haciendo antropometría y te da una mejor precisión y una mayor certeza de lo que es la evaluación nutricional, tanto en lo que son perímetros o circunferencias, en este caso la circunferencia muscular del brazo, y poder evaluar de esta manera el paciente, ¿no? Eh, y como le estaba diciendo, ¿no? Con el bíceps, nosotros cuando hay una pérdida muscular del bíceps, ¿no? Hay una mayor cantidad según el porcentaje que nos indican estas tablas que les había indicado. Entonces vamos a ver pues que va a haber una reducción de masa muscular y por lo tanto también el paciente significa que ahí está la pérdida de ese peso del 5%, del 10%. Dentro de eso está esta pérdida y por lo tanto el paciente pues está perdiendo su musculatura, está perdiendo también las defensas, porque sabemos que también las defensas son proteína. Entonces va a haber una reducción, por lo tanto, y un cuadro de desnutrición. Y por lo tanto también nuestro paciente no va a haber una recuperación rápida, ¿no? Entonces es importante esa evaluación. Eh, es importante también evaluar el tema de la ingesta alimentaria, ¿no? Ver si nuestros pacientes están asimilando bien, están consumiendo bien sus alimentos, si anteriormente consumían, si hace una semana consumían lo normal, un volumen adecuado, por ejemplo, un plato, ¿no? De tanta cantidad y ahora lo hacen en un 50% menos, de repente solamente consumen la mitad del plato, entonces ahí también tenemos que ver, ¿no? Que al haber esta pérdida, también pues el paciente va a ingresar a un cuadro de desnutrición. Entonces esto es importante aplicar, ¿no? Y esto se dan dentro de lo que es la anamnesis alimentaria, que son varias preguntas que nosotros realizamos, ¿no? Tanto para preguntar cuánto está consumiendo en el desayuno, media mañana, en el almuerzo, media tarde y en la cena, ver si es que el paciente está consumiendo sus 3 comidas grandes, desayuno, almuerzo y cena, media mañana, media tarde, si es que tiene la costumbre de hacerlo, sino simplemente las 3 comidas. Vamos a ir avanzando. La evaluación de la bioquímica nutricional. Bueno, sabemos que dentro de la bioquímica nutricional nosotros evaluamos varios parámetros y básicamente eso se da dentro ya del laboratorio, ¿no? Cuando ya mandamos a hacer una prueba clínica en cuanto a los valores bioquímicos para saber cuánto de nutrientes contiene ese paciente, tanto en el calcio, triglicéridos, sodio, potasio, magnesio, fósforo, la urea, creatinina, ácido láctico, etcétera, ¿no? Con eso nosotros ya estamos haciendo una valoración mucho más compleja, mucho más exhaustiva, eh, en el cual nosotros ya podríamos tener una certeza de cuánto es el estado nutricional o cuánto es
la pérdida de tanta cantidad, si es en el caso, por ejemplo, de la proteína, si es en el caso de la albúmina, que es un nutriente súper importante en cuanto a lo que es la infección o en cuanto a la nutrición del paciente, ¿no? Este, acá nos indica también que una revisión sistémica mostró, ¿no?, que la elevación de la proteína C reactiva en 58,3% de los pacientes, lactato deshidrogenasa en el 57% y aumento de la velocidad de la sedimentación globular en 41%, ¿no? Se ha visto también, ¿no?, que en la glicemia también aumentan los valores, la hemoglobina también se ve disminuida. Entonces es importante estos parámetros. Nosotros sabemos que también hay unos parámetros normales y ustedes también lo conocen a profundidad, en el cual, ¿no?, si es que hay un rango X, tanto disminuido como aumentado, vemos que también el paciente, pues, según la lectura que ustedes den, van a indicar, ¿no?, que cómo está el paciente, ¿no? Y otro punto importante también acá para describir es que la disminución de la albúmina, ¿no? La albúmina sabemos que nutricionalmente, para nosotros ver si es que hay alguna infección, inflamación, incluso una desnutrición interna básica, va a haber una pérdida de albúmina en el paciente. Te dice que si hay una pérdida en el 75,8% del paciente, entonces el paciente está comprometido, ¿no? Hay un componente inmunológico comprometido y por lo tanto, pues, el paciente va a tener una infección severa, está cursando por una infección severa de COVID-19, ¿no? Eh, es importante hacer esta evaluación. Cuando nosotros evaluamos ya los parámetros bioquímicos, en cuanto a nutrición, lo primero que nosotros pedimos y siempre evaluamos es el porcentaje de la albúmina para ver nutricionalmente. No solamente hacemos la evaluación del índice de masa corporal, aplicamos los test, la valoración subjetiva, y la anamnesis, etcétera, sino que sobre todo este punto de la valoración bioquímica de la albúmina. Cuando vemos que hay una menor cantidad, o también puede ser una mayor cantidad, ¿no? Vemos que hay un compromiso, ¿no? Tanto puede ser del sistema inmunológico y también de las reservas nutricionales que le da la albúmina, porque la albúmina es una de las proteínas más grandes que el cuerpo tiene, ¿no? Que el cuerpo tiene en sus porcentajes tanto bioquímicos, y nosotros de esta manera podemos evaluar, ¿no?, si hay un compromiso nutricional y luego empezar a trabajar con el porcentaje de proteína, que por lo general una persona normal necesita 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Pero ya si el paciente está pasando por un cuadro infeccioso, como es el COVID, ¿no?, 19, que hay un cambio de la disminución de la albúmina, entonces nosotros sabemos que ahí tenemos que aplicar, ¿no? De repente aumentar a 1,5, a 1,8 gramos de proteína por día, por kilo de peso de la persona, ¿no?, por día. ¿Para qué? Para justamente mejorar el estado nutricional, mejorar el estado catabólico de la persona y que no consuma sus proteínas, que está pasando por este cuadro infeccioso y por lo tanto va a haber una pérdida. ¿Y cómo nosotros podemos valorar? Valoramos básicamente viendo lo que es el balance nitrogenado, ¿no? Cuando hay una mayor pérdida, cuando hay un catabolismo, una reducción de las proteínas, porque el cuerpo está consumiendo. Sabemos que las defensas, la primera línea de defensa, que son los linfocitos T, los natural killer, etcétera, que son nuestro sistema inmunológico, pues grandes cantidades son proteínas. Y al haber esta pérdida, al haber
este combate, digamos, ¿no? Para poder justamente luchar contra este virus, el propio organismo se sacrifica, ¿no? Se sacrifican todas nuestras defensas, y al haber este sacrificio, pues obviamente va a haber también una pérdida de estas proteínas. Y por lo tanto, nosotros al haber esta pérdida, también tendríamos que volver a reponer estas pérdidas grandes que se están dando, y de esta manera aumentar el porcentaje o aumentar la cantidad de proteína, ¿no?, que se está consumiendo, y dependiendo, ¿no?, puede ser por una vía oral o una vía enteral o una vía parenteral. Existen fórmulas especializadas en el mercado que nosotros sabemos que tienen una mayor composición de pura proteína, ¿no? Proteína puede ser de origen animal, origen vegetal, pero por lo general siempre son de lácteos o de la proteína de la soya. Que contienen, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo sacamos? A través de, también hay una formulita que también lo tenemos acá, a través del cálculo ureico, ¿no? En el cual nosotros sacamos la fórmula a través, obviamente, de la orina del paciente, ¿no? Mandamos a hacer el cálculo y luego hacemos esta evaluación, ¿no? Sacamos esta formulita y según la cantidad que nos dé, según el nitrógeno ingerido con menos el nitrógeno excretado, ¿no? Según la, la evaluación en el laboratorio que nos indique, ¿no? Según la orina, vamos a ver la urea excretada en 24 horas. Sacamos el cálculo por gramo de urea que ha sido perdida, aplicamos esta fórmula y luego aplicamos por entre 6.25. Según la cantidad que nos dé, vamos a, vamos a saber, ¿no?, cuánto es la cantidad de proteína que está perdiendo nuestro paciente, para de esta manera nosotros poder reponer o poder recuperar, ¿no? Entonces, es importante que, por eso es importante la valoración bioquímica nutricional, para poder saber exactamente cuánto es la pérdida tanto de proteínas, no solamente proteína, ¿no?, sino también la parte de la pérdida de otros micronutrientes, otros nutrientes que por ahí estén desbordados, o que por ahí hay una deficiencia también, ¿no? Y según la lectura nosotros podríamos indicar, ¿no? Y de esta manera trabajar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Les voy a pasar las diapositivas. Nosotros tenemos unas guías nutricionales y tenemos también algunas fórmulas para que ustedes se puedan guiar. Por ejemplo, en el caso del balance nitrogenado, existen también unos parámetros. Por ejemplo, ¿no?, si el paciente te indica que cuando tú ya aplicas la fórmula y sale, por ejemplo, la fórmula del nitrógeno ureico, ¿no?, aplicado en 24 horas, si por ejemplo el paciente tiene un porcentaje o te da 5, por ejemplo, de gramos, ¿no?, significa que está normal, pero si el paciente da, por ejemplo, entre 5 al 10 gramos, ¿no?, en 24 horas, significa que es una desnutrición leve, ¿sí? Y si, por ejemplo, hay una pérdida de mayor a 15 gramos, ¿no?, o un 50% aumentado, entonces significa que el paciente está pasando por una desnutrición severa, ¿no?, y hay una inflamación grave también.
Entonces es importante que nosotros tengamos estas tablitas para poder guiarnos también, ¿no? Y ya con la práctica nosotros poco a poco vamos aprendiéndolo de memoria y poder pues aplicarlo, ¿no? Dentro de la práctica profesional. Después también existen otros parámetros nosotros para poder evaluar, ¿no? Otro de ellos también, por ejemplo, es el factor de estrés, en el cual nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, a nuestros pacientes, ¿no? Si está un hipermetabolismo leve, si hay un hipermetabolismo moderado, si hay un hipermetabolismo severo, si hay un hipermetabolismo extremo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un hipermetabolismo extremo es en el caso, por ejemplo, de quemaduras, en el caso de el hipermetabolismo moderado, hay lesiones importantes como infecciones moderadas, falla de un sistema, por ejemplo, ¿no? Y existen algunos factores que también son tablas para poder aplicar. Factor de estrés, por ejemplo, de 1.2, en el hipermetabolismo leve, cuando hay enfermedades como fiebre. En este caso sabemos que la enfermedad de COVID también debuta con fiebre los pacientes, ¿no? Que tienen estas enfermedades, que tienen esta enfermedad. Entonces ahí también tendríamos que aplicar un factor de estrés, ¿no? Que es de 1.4 a 1.5 que se multiplica, ¿no? Al igual que como se multiplicaba con el factor de actividad, también se aplica lo que es el factor de estrés. Cuando el paciente ya está comprometido, ¿no? Cuando hay un compromiso de alguna lesión, alguna enfermedad, fiebre, cuando hay falla multiorgánica, cuando hay alguna sepsis, existen estos factores de estrés que también se aplica y nosotros poder de esta manera aumentar mucho más las calorías para que sean exactas y que el paciente no haya una pérdida, ni una reducción de peso, ni una desnutrición. Un momentito. Sí. Bueno, ya acabamos. Sí, ya terminamos. Bien, gracias. No sé si hay algunas preguntas, creo que no, ¿no? Bueno, gracias.